Entonces, disciplina para personas indisciplinadas. Yo creo que odiamos la disciplina porque es algo que ha sido impuesto sobre nosotras y nosotros desde que somos niños, lo cual no es malo porque igual lo necesitamos para nuestra vida. Pero desde esa corta edad se nos presenta la disciplina como algo duro, tosco, rudo, que no es fácil, que es muy difícil y que nos va a costar mucho. Y entonces crecemos con este mismo miedo y somos bombardeados con un montón de consejos y de testimonios de vida de personas que son realmente disciplinadas, que lo único que nos dicen que debemos hacer para lograr estar como ellas es simplemente hacerlo, a pesar de todo, siempre, sin falta. Pero, ¿y qué tal si odiamos la disciplina de forma inconsciente? Por esto mismo. Y yo pensé durante mucho tiempo esto y es algo que me detenía a hacer las cosas. Pero lo que me ayudó a ser una persona disciplinada, fue empezar a cambiar la perspectiva de esta disciplina que yo siento que debería tener. Y sí, tú que estás escuchando, que estás viendo, eres una persona disciplinada y con hábitos. Primero porque de seguro tienes el hábito de bañarte, de tender la cama, de cepillarte los dientes, de darle comida a tu mascota, de lavar tu ropa y de muchas cosas más que pueden variar de persona a persona. Es solo que el sistema nos dice que tener un hábito es hacerlo todos los días y no saltarse ni uno solo. Pero algo que he descubierto es que yo tengo el hábito, porque para mí se siente sencillo, se siente fluido y no forzado. Tengo X hábito porque sé que me gusta y que lo tengo que hacer para sentirme mejor, pero asimismo no estoy forzada a hacerlos. Y soy capaz de respetar mis ciclos, mis momentos de descanso y mis diferentes cuerpos, ya sea el cuerpo mental, el cuerpo físico o el cuerpo espiritual. Porque los escucho y no los fuerzo a hacer algo que no necesitan en ese momento. Ahora, esto es diferente con la mente, porque a veces tu cuerpo tiene la energía necesaria, pero tu mente simplemente se niega a hacerlo, porque ella busca el confort. Pero entonces aquí es muy importante diferenciar entre estoy escuchando a mi cuerpo o estoy autosaboteándome porque simplemente tengo pereza de hacer lo que quiero hacer. Ahora, hay varias metas que nos solemos poner cuando inicia el año. Entre esas, una de las más comunes es tener una rutina de ejercicio constante. Entonces, en mi caso, yo desde niña he amado hacer ejercicio y creo que esto también ha sido porque mi mamá y mi papá, desde que yo era niña, me metían a cualquier deporte. Entonces, como suele suceder con este tema del movimiento, empecé a pensar que debía ir al gimnasio todos los santos días y que si me saltaba uno no era lo suficientemente disciplinada. Pero esto realmente no es sostenible, o por lo menos no lo fue para mí. Y esto aquí subrayenlo, para mí. Luego dejé de ir al gimnasio durante la pandemia y empecé a ejercitarme en mi casa o al aire libre o practicando yoga. Pero también al mismo tiempo empecé a informarme más sobre el ciclo menstrual y sus diferentes fases. Y me di cuenta que no tenía los mismos niveles de energía durante todo el mes. Y bueno, todo eso cambió completamente mi perspectiva. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño disclaimer. Y es que la relación con mi cuerpo ahora es muchísimo más saludable, muchísimo más amorosa que la que yo tenía cuando tenía 15 años. Por ejemplo, ahora no me preocupo por cuántas calorías tiene un alimento, soy muy flexible y no me siento mal por serlo. Y esto lo digo porque es muy diferente cuando, por el contrario, si te sientes culpable por comerte unas galletas Oreo. Yo creo que me entienden a lo que me refiero. Entonces, si sientes que tienes este tipo de problemas de autoimagen, te invito a buscar ayuda profesional. Mi podcast no reemplaza las consultas con profesionales de la salud. Son solamente mis experiencias propias. Ahora, no empecé a aplicar este conocimiento sobre las fases del ciclo menstrual como algo que otra vez entonces iba a ser una cosa más en la que me iba a encasillar y en la que me iba a cohibir y si no lo cumplía, entonces baila. Simplemente lo empecé a tener más en cuenta, sobre todo para no sentirme culpable cuando, por ejemplo, estaba en mi fase lútea, que es decir, la premenstrual, o cuando estaba menstruando y que simplemente no hacía ejercicio. Porque esto es algo que no es sostenible y no lo fue por lo menos para mí, ni siquiera solo en el ámbito físico, sino que mental y emocionalmente no era sostenible exigirme tanto. Porque es que yo siento que eso nos vuelve un poco esclavas de nuestra propia imagen y eso cansa demasiado. Pero otro hábito que creo muchas personas queremos tener cuando empieza el año es algo relacionado con el intelecto o con potenciar nuestra mente y así.
con nutrirla. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo escribir. Me gusta, pero no me esfuerzo a hacerlo todos los días, aunque podría darme muy duro y forzarme a hacerlo, claro. Pero la cosa aquí es que creo que deberíamos tener una estrategia para lograrlo, porque a veces queremos escribir más, bailar más, dibujar más, aprender más, crear más. Pero lo primero que vemos al despertarnos es la pantalla del celular. Cuando estamos inspiradas, lo primero que vemos es una pantalla, porque además tenemos que confirmar nuestra inspiración con Pinterest. Entonces, ¿cómo podemos hacernos más fácil el ejecutar esto que queremos y que nos hace bien? Entonces, volviendo al tema de escribir, lo que yo hago siempre es que dejo un cuaderno y un esfero, también a veces un marcador, al lado de mi cama. Y siempre está allí. Y a veces se llena un poco de polvo porque pasan semanas sin que yo lo voltee a mirar, sin que lo abra, sin nada. Pero siempre está allí por una razón, para recordarme que es algo que me gusta hacer, que quiero hacer. Y esto muchas veces me ha llevado a de verdad tomar el cuaderno, tomar el esfero y empezar a escribir. Y obviamente no les voy a decir que es supremamente fácil, que simplemente pienso en escribir, lo tomo y ¡pum! Lo logro. No, en verdad, al momento de tú querer decidir entre coger el celular o tomar el cuaderno para escribir una idea, la resistencia empieza a ponerse muy fuerte, porque estamos acostumbradas a llenar esos espacios vacíos o incluso llenos de creatividad y energía con ver videos en el celular. Es difícil hacer lo que sí quieres hacer. Pero de a poco se pone más fácil, como todo, absolutamente todo, con práctica, en algún momento lo dominas. Y esta simple práctica me ha ayudado a escribir ideas que después se convierten en episodios completos de un podcast. O a simplemente escribir porque sé que lo necesito y suelto todas esas emociones reprimidas que no habría hecho mirando TikTok. Esto también me ha ayudado a dibujar, o sea, yo creo que todas y todos solíamos dibujar, o bueno, los que nos gustaba, cuando estábamos en noveno, décimo, creo que ahí ya empieza a disminuir un poco ese hábito. Pero el hecho de tú coger el cuaderno que tienes ahí y simplemente hacer un círculo y una carita, se siente fantástico, porque así sea un garabato, hice el garabato que quería hacer. Es de práctica, pero sobre todo requiere que te saques la idea de que debes usarla todos los días. Entonces aquí la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te puedes facilitar esos momentos de creación, de acción, para no solamente quejarte y decir, ay, no he dibujado, ay, yo hace rato que no escribo, pero siento cosas reprimidas y ojalá fuera disciplinada para poder hacerlo? Ay, otra vez no empecé el ejercicio. Ahora, hablando justamente de esta urgencia de quejarnos, que a mí también me pasa bastante, otra cosa que me ha ayudado es aceptar que no me tengo que culpar por no hacer las cosas que quería hacer e implantarme esta otra idea de que simplemente tengo otra oportunidad de creer en mí misma y sobre todo de cumplirme la promesa que me hice. Porque la disciplina se trata full de esto, de respetar tu palabra, de respetarte a ti misma. Y la verdad es que es muy fácil de decir, pero es bien difícil de ejecutar. Pero he notado que se pone más fácil, sobre todo cuando dejas de culparte, cuando no te cumples. Por ejemplo, si esta noche te dices, ay, mañana quiero volver a dibujar, y luego llega mañana, te levantas, apagas la alarma, te cepillas los dientes, te bañas, desayunas y ves que no has escrito. Entonces lo que suele pasar es que ya cuando vas caminando para coger el bus, empiezas a decirte, ay no, pero no me levanté más temprano para escribir, ay, pero es que yo siempre soy así, yo nunca me cumplo nada, yo procrastino, yo soy una mujer muy insegura de mí misma, como las otras personas sí lo logran hacer, yo creo que esto no es lo mío. Es muchísimo más pesado de esa forma, ¿no creen? Y lo que yo me digo ahora es, ok, estoy en el bus, no escribí al despertarme, pero me trataré como a una niña. Me trataré como a una niña. ¿Qué pasaría si esa niña se hubiera comprometido y no lo hubiese hecho al despertarse? Tú, que me estás escuchando, ¿qué le dirías? Yo en mi caso, lo que le diría y lo que le digo ahora es, ok, no te preocupes. Lo puedes hacer en la hora de almuerzo o en la noche cuando llegues del colegio. Y es como, ok, me daré otra oportunidad, porque entiendo que tengo otras preocupaciones y que también tengo emociones. Entonces estás en el trabajo, se pasa la hora de almuerzo, la jornada, estás nuevamente en el bus y aún no has escrito.
Entonces empiezas a pensar otra vez, ay, no lo hice, pero igual me queda una última oportunidad, que es cuando llegue a casa, escribir, hacerlo, tomar el cuaderno que está al lado de mi cama y ponerme manos a la obra. Entonces llegas a la casa y ahí está la oportunidad. Ahora, la probabilidad de hacerlo, de tomar el cuaderno, es más alta cuando te tratas suave que cuando desde la mañana te lanzas odio y críticas. Porque así lo que suele suceder es que no solo te desmotivas ese día, esa mañana, sino durante la semana y luego durante el mes y luego pasa todo un año en el que no escribiste ni la A en el cuaderno. Entonces he hecho esto y como dije, a veces pasan semanas en las que no lo hago, pero siempre me digo, ok, no problem. Igual mantengo el cuaderno y el esfero al lado de mi cama para ponérmela más fácil y para recordar que es algo que quiero hacer. Porque también solemos ser bombardeadas con un montón de información y de estímulos durante todo el día que nos mueven de un interés a otro en segundos. Entonces ya no solamente quiero escribir, sino que también quiero bailar, pero también quiero hacer parkour, pero también me quiero tirar de un paracaídas, pero también quiero hacerme un curso de repostería. Esto te recuerda que tienes un interés genuino, en este caso del ejemplo del cuaderno, por la escritura y no implantado. Sabes que este debe ser tu prioridad. Entonces, esto en verdad, comprobado por mí, aliviana un montón esa carga de sentirnos culpables por no cumplir nuestra palabra. Otra acción que me ha ayudado es el no esperar a tener 4 horas para por fin empezar a grabar videos, ni 6 horas seguidas para dibujar o una jornada entera para sentarme a componer música, porque eso es más una excusa que me dice, si no tengo el tiempo, entonces mejor no lo hago. Y yo estaba cayendo en esa trampa muy seguido. Lo noté, lo acepté y simplemente empecé a cranearme estrategias. Y de esa salió el usar solo el tiempo libre que ya tengo. Y aquí les pongo otro ejemplo. Me di cuenta de que no tenía tiempo para grabar TikToks por mi rutina, por mi trabajo, porque me canso, etc. Entonces identifiqué cuáles son mis límites de descanso. Y yo dije, ok, ni loca trasnocho, porque a mí el trasnocho me pega muy duro. Pero sí podría de pronto negociar el levantarme un poquito más temprano y de una meterme al proyecto y grabar videos. O también quizá cuando llegue del trabajo destinar ese tiempito a algo. Dije, ok, estos son mis límites, están muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer lo que quiero sin sobrepasarlos? Sin llegar entonces a trasnocharme. Y dije, bueno, ¿y si solamente escribo las ideas que me van surgiendo durante el día en una aplicación específica del celular? Porque a veces uno tiene un montón de ideas regadas en diferentes agendas, en diferentes aplicaciones, en el chat de WhatsApp que uno tiene con uno mismo. Y dije, no, lo voy a destinar a Trello, que es una aplicación que yo utilizo para las ideas que me encanta, porque uno lo puede organizar muy bien por temáticas. Y dije, listo, de una. Después de haber pensado esto, noté que cuando ya estoy lista para salir del trabajo, es decir, cuando ya me bañé, ya desayuné, ya estoy a punto de coger la maleta e irme, es el momento perfecto para grabar porque ya estoy bañada, mi pelo ya se ve bien, estoy maquillada, estoy vestida, tengo energía. Entonces me levanté 15 minutos antes un día y justo cuando ya había desayunado y había listado todo, tomé el celular, abrí la aplicación de ideas, elegí una y aquí pilas, aquí por ejemplo me adelanté a ese pensamiento de, ay, pero qué grabo, no tengo ideas, ay, ahora tengo el tiempo y no sé qué grabar. No, sino que elijo un tema, empiezo simplemente a hablar de él como me salga. Y esto lo hace más fácil para mí, lo hace más accesible para ejecutar ideas rápido. Y además, un extra es que solo tenía 10 minutos para grabar. Entonces fue mejor. Porque también eso me adelantaba al pensamiento de no me gustó cómo quedó el video, mejor lo voy a repetir otras 4 veces, no me gusta la iluminación. Empecé a grabar y empecé a postear día de por medio. Habían mañanas en las que lograba grabarme como 2 videitos al menos. Los guardaba en borradores, en mis tiempos libres durante el trabajo, en la hora de almuerzo o incluso en el bus, los editaba. Y la verdad es que nunca había sido así de constante publicando videos. Y así lo hice como por 3 meses seguidos. Ahora estoy tomándome una pausa porque quiero rediseñar mi estrategia de contenido. Y eso también es clave.
Y he estado ahorita trabajando en esa sensación de, ay, pero me detuve, pero ya tenía el hábito, pero ¿por qué lo dejé de hacer? Es mejor hacerlo, así no esté funcionando, lo que sea. Pero también, y esto es lo que quiero que se les quede en la mente, porque a mí me ha cambiado muchísimo esta relación con la disciplina, y es el que debo ser flexible. Y si necesito un tiempo para replantear mi forma de expresarme, pues está supremamente bien, también está siendo productivo, no pasa nada. Otra clave para ser disciplinadas es que, otro ejemplo, para este episodio del podcast, yo estaba pensando, no encuentro el tiempo para escribir un guión, pero siento que es mejor hacerlo porque cuando grabo sin tener uno, se me escapan cosas cuando lo escucho. Siento que cuando escribo capturo muchísimo mejor mis ideas. Y me hice una pregunta y fue, ¿y si empiezo a grabar notas de voz mientras camino al trabajo? Con eso lanzo mis ideas, tengo los audífonos, entonces ahí se escucha bien el audio. Y este va a ser el guión para que cuando yo ya vaya a grabar, simplemente lo tenga que escuchar, escribir unas notas clave y ya estaré lista para grabar. Y además me dije, ¿y si lo grabo en inglés? Con eso de paso practico el inglés, porque yo lo leo, escribo y escucho con mucha frecuencia, pero casi no lo hablo. Y aquí les voy a dejar un fragmento de esa grabación que hice con todo lo que están escuchando ahora mismo mientras estaba en el bus. Something that I think is really useful too is to just don't expect to have 4 hours to record your YouTube video or to have 6 hours to record that podcast or to have 2 hours to draw or to do music or to dance or whatever. Entonces sí, estuve grabando en inglés mientras caminaba hacia el bus y mientras estaba sentada al lado de una señora y el bus estaba lleno porque es el espacio libre que tengo. Y porque aparte hacer esto me ayuda a superar el miedo de que me escuchen hablar en otro idioma. Y es que en serio, la verdad, la mayoría de personas en ese bus ni se deben acordar de que había una china hablando en inglés. Entonces, si nos ponemos a ver, esta simple acción, esta idea, tiene muchísimas más ventajas que sentarme en el computador a hacer un guión durante 3 horas. Es la ventaja de acomodar esa acción a mis tiempos y no de acomodar mi tiempo para la idea. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil para mí misma? Esa es la pregunta que me ha llevado a estas soluciones. Y sí, es el tiempo que tengo, porque tener un trabajo a tiempo completo es agotador, te quita mucho tiempo y asimismo energía. En las mañanas, por ejemplo, también leo en el bus y son aproximadamente 15 páginas las que logro adelantar en el trayecto hacia el trabajo y para mí es suficiente. ¿Por qué querría avanzar el libro más rápido? Es el tiempo que tengo para mí y lo puedo usar a mi favor o no usarlo en lo absoluto. ¿Qué es mejor? Además, lo importante aquí es que también me respeto los días en los que no quiero leer, sino que solamente quiero escuchar música o escuchar algún podcast o no escuchar nada. Esta flexibilidad, por alguna razón, justo ha hecho que la mayoría de mañanas sí prefiera leer en el bus. El conflicto más grande que siento que nosotros tenemos con el tema de los hábitos y la disciplina es esa idea que muchos tenemos de que, por ejemplo, solo estoy progresando si grabo 4 episodios para mi podcast en una sentada. O solo estoy progresando si dedico 3 horas en el estudio de música. Y la verdad es que es mejor 1 minuto de grabar tu música o, por ejemplo, en mi caso, 20 minutos de grabar ideas para el podcast que no hacer nada porque siento que no tengo el tiempo suficiente para hacer lo que quiero. Entonces, el progreso es progreso y ese progreso es mejor que no tener ningún progreso en lo absoluto. El 1 siempre es mejor que el 0. Esto nuevamente es algo que toma práctica porque estamos muy acostumbradas y programadas a pensar así, del todo o nada. Porque el sistema lastimosamente solo nos impulsa a estar conformes en nuestra rutina diaria que la mayoría odiamos y que queremos cambiar, pero que asimismo la mayoría no cambia. Le invertimos muchísimo tiempo a culparnos y a sentirnos bravas con el mundo porque no tenemos las mismas oportunidades de ciertas personas que tienen más privilegios, más dinero, más contactos, lo que sea. Y claro, es verdad, no lo estoy negando para nada. Hay personas que en ciertas áreas sí tienen más facilidades, pero otra vez viene la pregunta de cómo yo me puedo facilitar el accionar. Si en verdad quiero cambiar algo, si hay mucho arte que me está llamando desde adentro y quiere ser expresado, ok, ¿cómo puedo atender esa voz y no solo ignorarla? Y después culpar al mundo
porque la estoy ignorando. Intentar cosas nuevas, planear estrategias que te funcionen a ti, hacerte la pregunta a ti y no solamente buscar videos en YouTube, podcast o lo que sea, sino tú sentarte y decir, ok, ¿qué es lo que me fluye más? Porque puede que incluso esto que yo estoy diciendo a ti no te funcione. Entonces son estrategias que te funcionen a ti y no a las personas con las que te sueles comparar en Instagram todos los días. Ay, también siento que exponerse a situaciones incómodas y también a sacrificar algo. Por ejemplo, yo ahorita estoy grabando esto un sábado a las 7:30 de la noche y estuve como desde las 3 de la tarde o creo que antes transcribiendo lo que había grabado mientras caminaba con la idea de este episodio. Estoy sacrificando el tiempo de estar viendo Netflix o de estar ahorita con mi pareja que está en la sala, pero es que siempre debe haber un sacrificio. No puedo esperar que las cosas que yo quiero cumplir, las metas que quiero alcanzar o el hábito que quiero conquistar pase sin yo hacer el esfuerzo necesario. Y si yo, por ejemplo, tengo que trabajar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche, pues sé que los fines de semana es donde tengo las 24 horas libres y que puedo nivelarlo para así también dedicarle una gran parte de estos días a eso que quiero. ¿Cómo me lo puedo poner más fácil? También hay que recordar que esos esfuerzos diarios, aunque se vean pequeños, suman un montón. Por ejemplo, si inviertes 30 minutos al día para bailar o para dibujar, al final de la semana habrás dedicado 3 horas y media. Y al mes serían aproximadamente 13 horas. Ahora, un tema que a mí me ha ayudado bastante con esto ha sido manejar mis propias expectativas. Tenemos muchísimas y muy altas y estoy segura de que crecen aún más cuando empieza el año y empezamos a decir, a final del año tendré mi álbum con 15 canciones grabadas en mi estudio. Me habré graduado también de la escuela de actuación, habré lanzado mi startup, ya tendré mi six-pack, mis glúteos bien duros y correré 35 kilómetros con mi Apple Watch de última generación. Y sí, esas son las expectativas que surgen a principio de año. Y sí, nos encanta soñar en grande, porque al hacerlo liberamos un montón de dopamina y se siente tan bien. Así como cuando le contamos nuestras metas a nuestras amigas. Uno hablando de lo que quiere hacer es como estar, no sé, en un trance fascinante. Pero estas expectativas lo que hacen es que también seamos muy duras con nosotras mismas, innecesariamente. Y también nos ponen a pensar, tienes que cumplirte, porque si no, no serás suficiente. Y empezamos a zigzaguear entre, no, sí, pero si lo haré, yo tengo todo el potencial, tengo el tiempo, tengo las herramientas, tengo las ideas, y luego pero creo que no tengo tanto tiempo. Yo siempre desperdicio el tiempo libre. Los demás igual lo tienen todo más fácil. Y sí, hay muchas personas que en este ejemplo de la música pueden crear muchas canciones o ideas de canciones o las pistas por lo menos a la semana, porque a eso se dedican, porque son músicos, porque todo su tiempo entre semana va dedicado a la música. Pero ¿has analizado tu situación? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Tienes un trabajo de tiempo completo? ¿De pronto tienes hijos y también un perro y 2 gatos? ¿Y vas al gimnasio? Entonces son muchas cosas las que hacemos y muchas responsabilidades también que tenemos. Y dependiendo de cada quien, pues unas serán mayores y así. Y pues nada, esta es la realidad. Hay muchas cosas que también el sistema nos exige. Entonces, ¿por qué tener esta expectativa de tener 40 horas a la semana para crear si realmente solo tengo 4? O si tengo solamente las 24 del fin de semana. Las expectativas son muy diferentes para alguien que tiene un trabajo a tiempo completo como músico, a alguien que tiene un trabajo de 8 a 5 dedicado a finanzas, pero que tiene como hobby hacer música y que aparte hace turnos freelance o que aparte es la cabeza de su hogar. Y esto también pasa mucho con el tema del ejercicio. A mí me pasaba en mi época de 14, 15, 16 años que yo me comparaba mucho con el cuerpo, por ejemplo, de Sasha Fitness y de muchas creadoras de esa época, sí, de fitness que estaban supremamente marcadas. Pero hubo una vez un creador de contenido que dijo algo que se me quedó para siempre y fue que tú no puedes esperar tener el mismo cuerpo de alguien que vive de hacer ejercicio y que vive de su imagen a tú que tienes un trabajo de 8 a 5 que solo puedes entrenar una vez al día, porque muchas de estas personas incluso van al gimnasio 2 veces al día, y que tu prioridad
no es tener un cuerpo supremamente marcado y definido y atlético, sino entrenar tu mente porque, por ejemplo, trabajas en finanzas o en marketing. Y bueno, no quiero que me malinterpreten, tampoco se trata de no tener expectativas y de no atreverse a soñar en grande, no, sino de qué tan realistas podemos ser con nuestras expectativas. Y eso implica que ni siquiera pienses en lograr sacar un álbum completo de 12 canciones en diciembre, sino que te plantees bajándole también al ego, porque a todos nos encanta inflarnos. No sé, primero que todo, antes de pensar en sacar las 12 canciones, me voy a inscribir a una clase de canto porque realmente ni siquiera sé si canto bien. O buscaré tutoriales en YouTube para ver cómo se maneja esta plataforma de producción de música. No tienes que tener las expectativas de estas otras personas. Te puedes simplemente preguntar, ¿cómo puedo empezar? Y también vuelvo al primer punto de este episodio, y es no sentirnos mal si un día no vamos al gimnasio. Incluso no sentirnos mal si lo dejamos de hacer por una semana o 2, porque está bien. Somos humanas, nuestras emociones varían, la vida diaria es bien heavy metal, lo que está sucediendo a nivel mundial es brutal y los retos llegan, está bien. Entonces, cuando te das cuenta de que estas emociones y la vida de por sí fluctúa y que puedes ser flexible con esas emociones y con los retos y que no tienes que actuar como este machote súper fuerte, indestructible y duro contigo misma, se vuelve más fácil. Entonces no tienes que ser la persona disciplinada como el mundo te lo enseña, pero sí puedes ser una persona disciplinada bajo tus propias reglas y capacidades. Bueno, esas son las cosas que más me han ayudado a establecer hábitos y a ser una persona disciplinada, aún siendo indisciplinada. Pero, ¿qué tal si hacemos un pequeño recap para que tomen nota? Lo primero es que somos personas indisciplinadas que no quieren seguir autodenominándose como personas indisciplinadas. Y aquí es donde todo empieza, porque si solo nos decimos, ay, es que yo soy una persona full indisciplinada, será mucho más difícil para nosotras salir de ese encasillamiento. Segundo, no tenemos que adaptarnos a la disciplina que el mundo nos muestra como la única forma de crear hábitos. Podemos formar nuestras propias reglas con nuestros propios límites. Algo impajaritable para mí, ya saben, es que no trasnocho, porque no solamente me hace sentir terrible el día siguiente, sino que me pone de mal humor, lo que afecta directamente mi relación de pareja. Y también baja mi rendimiento laboral. Debemos tener en cuenta nuestras responsabilidades, estilo de vida y tiempo libre. Tercero, tenemos que ponérnosla más fácil. Y eso puede ser tan fácil como esta noche alistar de una vez la ropa del gimnasio, los zapatos y dejarla en la mesita de noche para que cuando te despiertes sea más fácil levantarte porque ya tienes toda la pinta lista y porque ya te has adelantado al pensamiento de no tengo nada que ponerme, ay, pero ¿y dónde están los zapatos? Ya tendrás todo listo. Otra cosa es lo del cuaderno y el esfero, para que cuando tengas una idea que llega de la nada, tengas dónde anotarla y no que simplemente dependas de tu mente, porque a veces uno tiene una idea que va a revolucionar el mundo en la ducha, pero luego pasan 20 minutos, una hora y ya se te olvidó. Y el mundo no se pudo salvar porque no anotaste la idea. Cuarto, usar el tiempo que ya tenemos y no esperar a tener más para empezar. Siendo realista, ¿qué tiempo libre tienes? Y funciona mejor si no te dices, creo que puedo apartar una hora de mi día para esto, sino analizar cuáles son los espacios que ya tienes dentro de tu día de 10, 15 o 20 minutos, porque es que no necesitas más, y cómo puede ser más fácil aprovecharlos sin hacerlo ver difícil. Lo que dije, grabar los videos cuando ya esté lista para salir al trabajo, o grabar notas de voz mientras voy caminando al bus con ideas clave para el siguiente episodio del podcast, dentro de mi rutina, ¿qué puedo hacer en esos espacios chiquitos? Quinto, manejar las expectativas que tenemos muy altas sobre nosotras mismas, porque termina pasando lo mismo que en la política. Siempre votamos por alguien y tenemos un montón de expectativas, pero luego esa persona no cumple con X y Y nos hace pensar, ay, cometí un error porque no cumplió con eso. Baja las expectativas, sé realista y no las elijas basándote en lo que los otros están diciendo o haciendo o cumpliendo o presumiendo. Si sabemos que, por ejemplo, el trabajo de Jairo es crear videos para YouTube y logra sacar 4 videos a la semana, ¿por qué nos pondremos la misma meta nosotras de
crear 4 videos si sabemos que tenemos un trabajo aparte y que para nosotros la creación de contenido es algo extra que agregamos a nuestro día? Por eso es que él puede postear 4 videos. En cambio, tú tienes que estar 8, 9 o 10 horas contando el transporte en la oficina trabajando. Entonces, ser realista con nuestras expectativas nos ayuda a no crear esta gran imagen que después nos va a desmotivar. Y lo peor de esto es que nos hará más difícil el volver a retomar cuando lo deseemos. Y por último, trátate con cariño. Siempre pregúntate cómo trataría a una niña o a mi versión de niña si hiciera esto o no lo hiciera, o si se saltara la tarea a la que se comprometió. ¿Le daría otra oportunidad? ¿La trataría mal? No podemos esperar ser robots cuando somos humanos. Ahora, ojo, esto también implica que asumamos nuestro rol de adultas con esta niña. Que cuando sea necesario, te sientes frente a ella, le prepares un chocolatico y asertivamente le digas: sé que has estado cansada esta semana, ha sido sobreestimulante, te has sentido triste y por eso no has cumplido tu palabra. Pero recuerda que para alcanzar todo lo que queremos, siempre debe haber un esfuerzo y algún sacrificio de por medio. Por lo tanto, ¿qué te parece si desde el lunes nos ponemos las pilas, nos organizamos para que sea mucho más fácil? Ponemos la ropa del gimnasio en la mesita de noche y también ponemos esta libreta al lado de nuestra cama para que empecemos con toda. ¿Te parece? Bueno, eso ha sido todo por este episodio. Cuéntenme qué tal les pareció este episodio, si les fue de ayuda. Y también no olviden dejar su rating de las estrellitas en Spotify si les gustó este episodio, compartirlo. Y si están viendo desde YouTube, comentar, dejarme un like y si resonaron con esto, suscribirse. Y nada, muchísimas gracias por ser y estar aquí y nada, ahí nos vemos. Chao.